Hola. Bueno, ahora toca hablar de las especies invasoras y su papel en el decline de muchas especies de animales. Primero que nada, ¿qué chuchas es una especie invasora? La definición es complicada y todavía nadie se pone de acuerdo. Una de las definiciones más básicas de una especie invasora es que una especie invasora es aquella que no es nativa de un área específica y cuya expansión causa daños a los ecosistemas. Ahora bien, esta definición es tan general que causa muchos problemas, porque bajo esta definición y entendiendo que las áreas de distribución de los seres vivos son dinámicas y cambian a lo largo del tiempo, básicamente cualquier especie puede entrar en la categoría de especie invasora en algún momento u otro. Bueno, es que falta un elemento muy importante para considerar a las especies invasoras, y es el papel del ser humano. Así, una especie invasora es una especie que por acciones humanas ha sido llevada a un área específica de la cual no es nativa, y que allí ha causado daños a las especies, al ecosistema e incluso a la economía y a la salud humana. Por ejemplo, tenemos a las ratas que fueron llevadas a muchas islas por los viajeros de siglos pasados, los peces león nativos del Pacífico que han invadido el Caribe y el Atlántico a partir de escapes en Florida debido a los huracanes, o incluso los bisones americanos en Europa que fueron liberados por grupos animalistas pensando que liberándolos harían un mundo feliz y Disney, pero no. Ahí van para abajo las poblaciones de mamíferos nativos de Europa. Aquí es donde algunas personas, típicamente como estos animalistas que liberaron los bisones americanos en Europa, argumentan algo como «pero es que el ser humano también es una especie invasora». Bajo el primero de los dos conceptos de especies invasoras, el más básico, el ser humano sí es una especie invasora, pero lo son también potencialmente todas las especies del mundo. ¿Recuerdan el episodio del intercambio americano que vimos en el video anterior, donde se extinguieron las aves del terror? ¿A los mamíferos que bajaron de Norteamérica a Sudamérica se les puede considerar una especie invasora? Por otro lado, la expansión de los seres humanos alrededor del mundo fue un proceso gradual de miles de años que estaba condicionado en muchos casos por las variables climáticas y geográficas de ciertos lugares. Así que básicamente es un proceso natural, así que no podemos considerar bajo estos términos que seamos una especie invasora. Ahora bien, que después a lo largo de muchos años hayamos impactado el ecosistema y nos hayamos peleado entre nosotros e invadido y desinvadido ciertos lugares, eso es otra historia. Es innegable nuestro impacto en el ecosistema, pero no por ser una especie invasora necesariamente. De hecho, básicamente parte de nuestro impacto en los ecosistemas es llevar especies de un lugar a otro. Ahora bien, no todas las especies que el ser humano mueve de un lado para otro se convierten en especies invasoras. Necesitan de hecho cumplir ciertas características para volverse invasivas. Y las características son rápida reproducción y desarrollo. Es decir, que pueden reproducirse muy rápidamente o tener una gran cantidad de descendencia, y esta descendencia puede llegar a la edad reproductiva muy rápidamente. Tienen una alta capacidad de dispersión. Una vez establecidas en un sitio, estas especies pueden expandirse rápidamente. Son generalistas. Pueden alimentarse y aprovechar una amplia gama de recursos. Son plásticas, es decir, que tienen la capacidad para adaptarse a un gran rango de condiciones ambientales y ecológicas. Si una especie tiene estas características, entonces una vez establecida en un sitio, podrá competir fácilmente por los recursos. Y cuando digo recursos me refiero a alimentos, sitios para anidar, territorios, etc. Y competirá contra las especies nativas con un mayor éxito que estas, pues las especies nativas no han evolucionado con este nuevo personaje y se verán en desventaja. Un ejemplo es el pez león, que se ha vuelto una especie invasora en el Caribe. De repente llega este pez con una gran capacidad para adaptarse a distintas condiciones acuáticas, que además se alimenta de lo que encuentra y para colmo ningún depredador se lo quiere comer porque espinas venenosas, y de este modo este atigrado pez va poniendo en peligro los ecosistemas marinos del Caribe y del Atlántico, pues las especies de peces nativas que nunca han tenido una competencia tal comienzan a declinar, porque con la llegada de este invasor el equilibrio en el ecosistema cambian, se modifican las interacciones entre distintas especies y se pierden las condiciones para que muchas especies puedan seguir existiendo. Y ya sabemos lo que pasa cuando se pierden las condiciones para que una especie exista. Spoiler, se extingue. Tal vez se estén preguntando qué pintan las aves en todo esto.
Bueno, pues resulta que las aves han estado en los dos lados de la moneda. Han sido invadidas y han sido invasoras. Hay especies como el rascón de Guam, que vivía en la isla de Guam, que debido a la introducción de una especie invasora como la serpiente marrón, desaparecieron de la isla, debido a que los rascones no habían evolucionado para soportar las presiones de un depredador como la serpiente marrón. Eso sí, los rascones de Guam no se han extinto gracias a programas de reproducción en cautiverio donde varios zoológicos mantienen poblaciones estables. Y algún día, cuando se erradiquen las serpientes marrones de sus islas, tal vez puedan regresar. El otro lado de la moneda son las especies de aves invasoras. Por ejemplo, los estorninos pintos, que son nativos de Europa y el centro de Asia, que fueron introducidos a América por un fanboy de Shakespeare, porque una persona en 1890, queriendo tener en Nueva York todas las especies de aves que el autor de Macbeth mencionaba en sus obras, decidió traer unos 60 estorninos. El número no está del todo claro. También trajo alondras y ruiseñores, pero con el invierno las alondras y los ruiseñores se murieron. Pero los estorninos, que siempre viven en grupos, se agruparon, pasaron el frío ahí todos titiritando en las ramas de los árboles, y cuando llegó la primavera comenzaron a expandirse. Comenzaron a reproducirse, comenzaron a tener crías y comenzaron a extenderse alrededor de la ciudad de Nueva York. Y estos estorninos escapados se juntaron con otros estorninos escapados de otros aviarios que andaban por ahí y comenzaron a extenderse a lo largo de todo el territorio de Estados Unidos para bajar hacia México y colonizar todo el altiplano central. Y comenzaron a competir con las especies de aves nativas, principalmente por los sitios de anidación, ya que los estorninos anidan en cavidades. De hecho, en los años 20, el decline del azulejo de garganta canela se debió principalmente a la invasión de los estorninos. Pero gracias a la implementación de proyectos de conservación como instalar cajas nido donde los estorninos no pueden entrar, los azulejos de garganta canela actualmente no están en peligro, pero lo estuvieron algún día. Otra especie de ave que califica para ser invasora es el perico monje, que es nativo de Sudamérica y ha colonizado varias ciudades alrededor del mundo debido a escapes, gente que los libera porque los tiene como mascotas y no los quiere tener, o escapes debido a lo mismo, o incluso liberaciones de grupos animalistas porque, ay, pobrecitos, las aves merecen ser libres. Libres sí, pero en Sudamérica, donde son nativas. Sin embargo, esta colonización es aún reciente y aún no sabemos exactamente si tiene impactos negativos contra la fauna local. Es un poco complicado esta situación de los pericos. Tal vez merezca un solo video, pero después. Y bueno, ahora que ya vimos cuál es el origen de las especies invasoras, que son responsabilidad del ser humano, porque el ser humano las llevó a los lugares donde están, ¿qué hacemos para solucionar el problema? ¿Nos las comemos? Bueno, lo de comérnoslas no lo decía tan en serio. La erradicación de las especies invasoras es un paso necesario para la recuperación de las poblaciones de muchas especies de animales que están en peligro de extinción. En muchas islas, la erradicación de cabras, cerdos y ratas, por ejemplo, es un paso importante para la recuperación o incluso reintroducción de especies nativas en peligro de extinción o completamente extirpadas, como por ejemplo la paloma de Socorro en el archipiélago de Revillagigedo, en México. Y de hecho sí tenemos la opción de comernos a los invasores. Por ejemplo, con el caso del pez león. Sabe bastante sabroso y se espera que la promoción de la pesca de esta especie invasora reduzca las poblaciones que hacen peligrar los ecosistemas locales. Y entonces hay gente que dice, ay no, pobrecitos, no me lo voy a comer porque sienten. Bueno, seguramente el Acatinus jarocho, una especie endémica, también siente cuando el pez león se lo come, pero no te quejas porque tal vez no lo conoces. Ahora bien, ya vimos qué son las especies invasoras, que son responsabilidad del ser humano que las llevó a donde están y que hay programas para eliminarlas de aquí o de allá o hacer que no causen tanto daño. Y seguramente habrás notado que evité intencionalmente mencionar a una especie, que es la que de hecho causa más problemas a las aves y es muy polémica porque mucha gente considera que no es invasora y no se dan cuenta del daño que causa. Para esa especie reservé el siguiente video. Bueno, ya casi terminamos esta saga donde comencé hablando de extinciones de aves y ya vamos por las especies invasoras, que es una de las causas de su extinción. Como siempre, si les ha gustado, denle like, suscríbanse, compartan para que más gente conozca acerca de las especies invasoras y de lo que nosotros podemos hacer para conservar las especies nativas y los ecosistemas. Muchas gracias.